Buenos días a todos, mi nombre es Cristina Vázquez y hoy vamos a hablar un poquito sobre el blanqueamiento dental en esta iniciativa del colegio por intentar compartir entre todos algunos de los temas de actualidad. Como todos sabemos, la estética cada vez está más presente en la práctica diaria de odontología. Ya desde mediados del siglo XIX se pretendía tratar los dientes decolorados mediante la incorporación de coronas totales. A día de hoy sabemos que lo ideal es un tratamiento que sea más conservador, intentando mantener al máximo posible la estructura dentaria y sobre todo manteniendo la vitalidad pulpar. Si estamos hablando de estos conceptos, tenemos que hablar de intervenciones estéticas mínimamente invasivas y uno de los primeros tratamientos que se nos tiene que venir a la cabeza es el blanqueamiento dental. ¿Pero por qué se decoloran los dientes? Existen muchas causas, pero los vamos a agrupar sobre todo en causas externas y causas internas. Por tanto, las tinciones externas, que son las extrínsecas, son las que se localizan en el esmalte o en la dentina expuesta. Teóricamente son más fáciles de eliminar y pueden ser por una acción directa de, por ejemplo, hábitos dietéticos, al consumir mucho café o té o al mantener una mala higiene oral. También puede ser por una causa indirecta, cuando, por ejemplo, alguna sustancia que está presente, como la placa bacteriana que está presente en la superficie del diente, interacciona con otro compuesto como es la clorhexidina. Entonces estaríamos hablando de un tipo de tinción extrínseca indirecta. También podemos tener las causas que son internas, las tinciones intrínsecas. Puede darse antes del desarrollo del diente, antes de la erupción del diente, durante la erupción o después de la erupción del diente. Por eso lo vamos a agrupar en la etapa preeruptiva y la etapa poseruptiva. Son tinciones más difíciles de eliminar y por norma vamos a tener que emplear tratamientos más invasivos. En cuanto a las tinciones que se originan en la etapa preeruptiva, tenemos las tetraciclinas, la fluorosis, la amelogénesis y dentinogénesis imperfecta. Los trastornos hematológicos pueden dar lugar a tinciones de la cámara o a los traumatismos. Dentro de las tinciones en la etapa poseruptiva tenemos aquellas que se originan por materiales de restauración, como pueden ser las amalgamas, las tinciones comunes del envejecimiento de los dientes o también cuando quedan restos de material endodóntico dentro de la cámara pulpar que también nos dan una tinción intrínseca. Para poder hacer un buen tratamiento tenemos que hacer sobre todo un buen diagnóstico. Lo primero de todo sería hacer una buena historia médica y odontológica, hacer una exploración clínica completa valiéndonos de radiografías y de pruebas de sensibilidad. Cuando nosotros realizamos todo esto nos podemos encontrar con, por ejemplo, con caries activas. Lo ideal sería hacer un tratamiento temporal y posteriormente, cuando el blanqueamiento se ha estabilizado, hacer un tratamiento definitivo. También nos podemos encontrar con áreas translúcidas de los bordes incisales que después del blanqueamiento se van a hacer más evidentes, convirtiéndose en grisáceas y en muchas ocasiones puede ser una preocupación para el paciente. También podemos observar la presencia de grietas en el sector anterior que puede dar lugar a una sensibilidad o incluso hacerse más evidentes cuando el diente ya se ha blanqueado. La presencia de un solo diente oscuro en la arcada también nos puede hacer pensar que ese diente ha sufrido un traumatismo o que, por ejemplo, tenemos una necrosis pulpar con una lesión periapical. También cuando hay recesiones gingivales donde hay una gran parte de la raíz expuesta, debemos saber que no van a responder muy bien al tratamiento. También cuando hay restauraciones existentes debemos comentarle a los pacientes que después del blanqueamiento puede ser necesario recambiarlas para conseguir armonizar mejor el sector anterior. Por último, también hay casos donde nos vamos a encontrar con áreas localizadas de descalcificación o manchas blancas que puede ser incluso la principal demanda del tratamiento. En este caso nos debemos valer de un método diagnóstico como puede ser la transiluminación, que consiste en colocar una luz por la cara palatina de los dientes y observar cómo las manchas propagan la luz. Si, por ejemplo, no hay una buena propagación de la luz, significa que la mancha es profunda, generalmente se observan opacas. Sin embargo, si la mancha es capaz de propagar la luz que nosotros estamos administrando, es una mancha más leve que va a responder mejor al tratamiento del blanqueamiento. Es un tratamiento que presenta una gran variedad de indicaciones. Puede ser aquellos dientes que presenten una metamorfosis cálcica, los dientes que se vuelven amarillos por el envejecimiento, cuando hay fluorosis o tinciones por tetraciclinas o las típicas manchas debido a los hábitos dietéticos que comentábamos antes. Pero lo más importante es saber cuándo no se debería realizar este tratamiento, porque también presenta algunas contraindicaciones. Por ejemplo, que el paciente tenga unas expectativas poco realistas
o que, por ejemplo, presente hipersensibilidad. La hipersensibilidad no constituye una contraindicación absoluta, pero sí que debemos primero centrarnos en resolver este problema antes de realizar el tratamiento del blanqueamiento. También en mujeres que estén embarazadas o en niños, a pesar de que no se encuentre una evidencia clara en la literatura de su potencial teratogénico, sí que debemos prevenir porque bueno, es un tema delicado y es mejor en estos casos no realizar el blanqueamiento. En algunas patologías sistémicas como la acatalasemia, en pacientes con xerostomía, ya que tienen dificultad para degradar el peróxido de hidrógeno, cuando por ejemplo existe alguna alergia al agente blanqueante o, como hablábamos antes, en aquellas lesiones que son más profundas, las manchas blancas profundas, generalmente superior a 0,5 milímetros, donde necesitaríamos ir a tratamientos un poquito más invasivos, como puede ser la microabrasión o la infiltración de resina, incluso en algunos casos pues optar por una restauración directa de composite. Hemos hablado sobre cómo se decoloran los dientes, pero también debemos saber cómo se blanquean. El principal mecanismo se basa en una oxidación de moléculas grandes pigmentadas en moléculas más pequeñas que son capaces de eliminarse a través de la estructura del diente. Generalmente estas moléculas grandes pigmentadas se convierten en alcoholes, cetonas o ácido carboxílico, y esto es lo que ofrece el efecto blanqueante. A pesar de que existen muchos productos en el mercado, el agente activo común a la mayoría de ellos es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno sabemos que es un agente oxidante muy fuerte, es altamente soluble en agua y genera un pH muy ácido, pero lo más importante es que tiene un peso molecular muy bajo, lo que hace que se difunda fácilmente a través de la estructura dental. Vale, lo podemos utilizar directamente o mediante la descomposición de otro compuesto químico como es el peróxido de carbamida. El peróxido de carbamida se utiliza muy ampliamente en el blanqueamiento dental porque es muy estable y en su descomposición obtenemos peróxido de hidrógeno y urea, de forma que en un 10% de peróxido de carbamida obtenemos 3,5% de peróxido de hidrógeno y un 6,5% de urea. Entrando un poquito más en el tema de los métodos de blanqueamiento, nos vamos a servir de los productos blanqueantes que desde 2012 la legislación europea los agrupa en dos grandes componentes, que serían los productos para higiene personal, los que presentan una concentración de peróxido de hidrógeno superior al 6%, y los productos cosméticos, que son los que tienen una concentración de peróxido de hidrógeno inferior al 6%. En cuanto a los productos de higiene personal que presentan una concentración de peróxido de hidrógeno superior al 6%, la Agencia Española del Medicamento nos advierte que su uso y distribución solo puede ser es exclusivo por los odontólogos. No se puede ingerir, hay que evitar el contacto con los ojos y no se debe utilizar ni en mujeres embarazadas ni en niños. Además nos dice que no se recomienda su uso cuando hay tratamientos prolongados y tampoco se debería utilizar para aquellos pacientes que tengan un consumo prolongado, un consumo habitual de tabaco y alcohol. Tampoco se recomienda si existen alergias y si existe algún tipo de lesión en los tejidos gingivales. El otro gran grupo serían los productos cosméticos, los que presentan una concentración de peróxido de hidrógeno inferior al 6%. Aquí lo dividimos en dos subgrupos. Por un lado estarían los productos de venta libre, son los que el paciente los puede adquirir yendo pues, a una farmacia, a una parafarmacia o a un supermercado, y son los que tienen concentraciones de peróxido de hidrógeno inferior al 0,1%. El otro subgrupo serían aquellos que tienen concentraciones entre el 0,1 y el 6% de peróxido de hidrógeno y son los que pueden utilizar los pacientes, pero siempre bajo supervisión profesional. Los métodos de blanqueamiento de los que nos valemos los odontólogos son, por un lado, el blanqueamiento en clínica y, por otro lado, el blanqueamiento domiciliario. El blanqueamiento en clínica y domiciliario emplean los productos que consideraríamos de higiene personal con una concentración de peróxido de hidrógeno superior al 6%. En cuanto al blanqueamiento en clínica, saber que emplea concentraciones muy altas de peróxido de hidrógeno, en torno a un 15 o un 40%, es muy rápido y en muchas ocasiones lo que nos sirve es un elemento motivador para el paciente, o en aquellos pacientes, por ejemplo, que no sean capaces de tolerar las férulas de noche, pues también nos ayudaría mucho. Puede ser activado químicamente o puede ser activado también con luz halógena, LED o láser, aunque en la literatura existe cierta controversia en torno a la efectividad de estos activadores. ¿Cómo es el protocolo? El protocolo debemos tener en cuenta siempre que debe haber un aislamiento absoluto, aislamiento con dique de goma a poder ser, y si no es posible, pues empleando
barreras gingivales y retractores de labios y mejillas. El tiempo de aplicación no hay un general para todos, sino que hay que seguir las instrucciones del fabricante. Por norma, los geles muy ácidos requieren un recambio de 2 a 4 veces en cada visita, mientras que los geles que son capaces de estabilizar un pH a un pH más básico, podemos mantenerlos durante toda la sesión, hasta 45 minutos, sin necesidad de recambiarlo. En cuanto al blanqueamiento en clínica, hay otra modalidad que sería el blanqueamiento del diente no vital. Se da en aquellos dientes que han sufrido algún tipo de traumatismo o que tienen una endodoncia previa hecha y que están decolorados. Los productos que empleamos son como los de antes, el peróxido de hidrógeno, el peróxido de carbamida y hasta 2010 el perborato de sodio químicamente puro. Lo que pasa es que hay una legislación europea a partir de 2010 que nos dice que la familia del perborato y del ácido perbórico se consideran carcinógenos y mutagénicos, por tanto es mejor evitar su uso. En cuanto al protocolo que debemos de seguir, bueno, saber que también existen varias modalidades. Podemos estar hablando de un blanqueamiento domiciliario, que es lo que se conoce como walk-in bleach, que es colocar el agente blanqueante en la cámara pulpar y que el paciente se vaya a su casa hasta la próxima visita. En torno a una semana se recambiaría el producto. También puede ser en clínica únicamente, con varias aplicaciones y dejándolo media hora el agente blanqueante dentro de la cámara pulpar, o podemos emplear una técnica un poquito combinada, hacerlo en clínica y colocar el agente blanqueante por la superficie externa de la corona y así potenciar un poquito el blanqueamiento. Lo primero de todo que debemos saber en cuanto al blanqueamiento del diente no vital es la calidad de la endodoncia que tiene, si tiene una endodoncia hecha, o si no, realizar una endodoncia si es un diente, por ejemplo, que ha sufrido un traumatismo. Una vez que tenemos la seguridad de que la obturación del conducto es satisfactoria, que es buena, pues lo que debemos hacer es retirar ese material de obturación más o menos 4 milímetros por debajo de la línea melocementaria. De esos 4 milímetros, 2 milímetros los vamos a dejar para colocar una barrera. La barrera debe proporcionarnos un buen sellado, que no haya filtraciones. Lo más importante es que no pase el agente blanqueante hacia los tejidos periodontales, que no se difunda hacia apical, y debe ser una barrera fácil de colocar y que estaría bien que nos permitiese discernir entre lo que es la barrera y lo que es el tejido dentario. El vidrio ionómero es ampliamente utilizado, pero también podemos usar, por ejemplo, algún tipo de composite. Una vez que tenemos esta barrera, lo que debemos hacer es colocar el agente blanqueante en la cámara. Después colocamos otra barrera, que sería por ejemplo el teflón, y luego una obturación provisional. En ese momento el paciente, siguiendo la técnica de walk-in bleach, pues el paciente se iría para su casa y en la siguiente visita, en torno a 7 días, pues se recambiaría el producto. Vale, es muy importante tener en cuenta que en la cámara todos los materiales que haya de restauración o materiales de restos endodónticos que queden en la cámara deben de ser eliminados porque nos va a condicionar el blanqueamiento del diente no vital. Ahora vamos a hablar de otro grupo que es el blanqueamiento domiciliario. Es algo que se usa muy frecuentemente porque ofrece resultados muy satisfactorios. En este caso las concentraciones de peróxido de hidrógeno pues son inferiores, se reduce la concentración desde un 5 a un 22% si estamos usando peróxido de carbamida y de un 6 a un 15% si estamos usando peróxido de hidrógeno. Se reduce así el tiempo en el sillón y en cuanto al tiempo de aplicación del producto, en general las casas comerciales marcan 2 horas y los estudios nos dicen que a partir de las 2 horas el agente blanqueante pierde un 50% de su actividad y a las 10 horas solo tenemos el 10% de la actividad del agente blanqueante. En cuanto al tiempo del tratamiento, lo normal es de 2 a 4 semanas y a las 6 semanas hacer un control porque se supone que ya hay una estabilidad en el color. Requiere de unos pasos previos. Lo primero, bueno, la historia médica, todo el diagnóstico y tomar modelos al paciente, realizar las férulas más o menos de un grosor de 1,5 milímetros y recortarla adecuadamente siguiendo el margen gingival, evitando que así los productos blanqueantes vayan hacia los tejidos blandos. También es importante decirle al paciente y explicarle las instrucciones en higiene oral y que no debe ingerir alimentos ni bebidas que contengan pigmentos porque va a afectar al tratamiento. De hecho, en el artículo que aparece en la diapositiva, lo que nos muestra es cómo afecta el cambio de color cuando durante el tratamiento se toma pues, café o refrescos de cola. Y no solo modifica el color, sino que además nos dice que cuando se ingieren refrescos de cola hay una alteración importante en el esmalte. Entonces debemos decir al paciente que evite todos estos tipos de alimentos y bebidas porque nos van a condicionar los resultados del tratamiento.
Por último, hacer una revisión a las 6 semanas y comprobar si hay una estabilidad en el color y cómo está el paciente y tenerlo todo pues controlado. Ahora hemos hablado un poquito sobre los métodos de blanqueamiento empleando los productos de higiene personal, pero es muy común y cada vez más emplear productos de venta libre para el blanqueamiento. Los pacientes pueden adquirirlos libremente, pues lo que hemos dicho antes, en farmacias o en supermercados sin necesidad de ningún tipo de supervisión, y cada vez pues hay más demanda de este tipo de blanqueamiento. Una de las principales, un método muy común que además se usa diariamente, son las pastas dentales. Saber que las pastas dentales blanqueantes basan principalmente su efecto blanqueante en la abrasividad. Los abrasivos son el elemento principal de este tipo de este método. Por ejemplo, la lúmina, la perlita o la sílice hidratada son los abrasivos más fuertes. En concreto, la lúmina y la perlita tienen un nivel de abrasión, una dureza mucho más fuerte que la hidroxiapatita del esmalte. Una forma de medir el nivel de abrasividad de las pastas dentales es mediante el RDA, que está aceptado por la Asociación Dental Americana, y en la diapositiva os muestro pues una tabla con diferentes marcas donde está agrupado según el RDA. Más o menos un RDA, un nivel de abrasión bajo, sería de 0 a 70, de 71 a 100 pues estaríamos hablando de un nivel medio de abrasión, de 100 a 150 un nivel alto y de 150 a 250 un nivel muy alto, siendo 250 el límite para considerarlo seguro. Si nos fijamos en la tabla, la mayor parte de pastas blanqueantes contienen un nivel de abrasión muy alto, cercano a los 200, entonces hay que avisárselo al paciente y tenerlo todo muy en cuenta. A excepción de algunas marcas que lo que hacen es emplear pigmentos ópticos. Hay diversos estudios que ponen que desde la primera aplicación estas pastas dentales ofrecen un resultado bueno, un resultado de efecto blanqueante, y además se encuentran en unos límites bajos o medios de abrasión. Entonces puede ser una técnica o puede ser un producto que le recomendemos a nuestros pacientes. Lo que se basa es en pigmentos ópticos, es como si depositasen una película por la superficie externa del diente y modificasen la forma en la que incide la luz. Es el ejemplo de la cobarina azul presente en algunas pastas dentales. Otros productos de venta libre que también tienen su efecto blanqueante son los que consideran productos libres de peróxidos. Surgen como resultado de la normativa europea de 2012, que dice que los productos de venta libre no pueden tener una concentración superior al 0,1%. ¿Qué pasa? Que hay pocos estudios, hay escasa evidencia y además no sabemos qué nivel de seguridad y eficacia tienen, porque apenas hay estudios. Sí que encontré este estudio de 2019 que me parece muy interesante, porque lo que hace es analizar diferentes agentes usados en estos productos, como es por ejemplo el clorito de sodio, y los compara con un control negativo, como puede ser la solución salina, y un control positivo, que es el peróxido de carbamida, al 10%. Lo que observan es que hay un compuesto en concreto que, comparado con el control negativo, que es la solución salina, no ofrece efecto blanqueante, o sea, blanquea menos que el suero, y a la vez es el que mayores cambios genera en el esmalte. Una abrasión muy fuerte genera un patrón de grabado similar al del ácido ortofosfórico que empleamos pues, en las restauraciones. Por otro lado, el único compuesto que consiguió un mayor blanqueamiento que el control positivo, que es el peróxido de carbamida, fueron los productos que se emplearon a base de clorito de sodio, pero el resultado fue una erosión mucho mayor que la que se consigue con el peróxido de carbamida. Por tanto, un poco a modo de resumen, lo que podríamos decir es que algunos de estos productos de venta libre, que además están teniendo ahora pues un auge entre la sociedad, muchos de ellos no blanquean, y no solo no blanquean, sino que dan unos defectos en el esmalte importantes, y otros que blanquean también producen unas erosiones en el esmalte superiores a los del blanqueamiento que se ofrece pues, en clínica o el domiciliario. Cuanto a los métodos de blanqueamiento que sabemos que funcionan y hay estudios que avalan su eficiencia y su seguridad, ¿cuál es mejor? Bueno, pues en principio la mayor parte de los estudios concuerdan en que tanto el blanqueamiento domiciliario como en clínica, como un blanqueamiento combinado realizando pues, una primera sesión en clínica y después el domiciliario, ofrecen buenos resultados y comparables entre ellos. Por tanto,
sería igual elegir un tratamiento u otro porque ambos van a ofrecer resultados satisfactorios. Vale, después hay otro artículo que también me parece interesante porque lo que hace es, en cuanto al blanqueamiento domiciliario, reducir el tiempo de exposición del agente blanqueante. Y lo que observan es que a medida que se reduce el tiempo de exposición del agente blanqueante, reduce significativamente el resultado del blanqueamiento, se reduce el efecto. Vale, y además también nos dice que el mejor protocolo en cuanto al blanqueamiento domiciliario se da cuando empleamos el peróxido de carbamida al 10% durante 3 horas, en comparación, por ejemplo, con el peróxido de hidrógeno al peróxido de hidrógeno al 6% durante 1 hora y media. Si nosotros estamos realizando un tratamiento blanqueante, es muy importante llevar a cabo la medición del color y un control riguroso del efecto que estamos intentando conseguir. Podemos conseguirlo de dos formas. Podemos realizarlo de dos formas, de una forma subjetiva o de una forma objetiva. De una forma subjetiva es una evaluación mucho más sensible. Lo que hacemos es emplear guías de color. Lo ideal sería agrupar la guía de color desde un nivel más claro, como es el B1, hasta un nivel más oscuro, como puede ser el C4. Y después, por otro lado, tenemos la medición objetiva, es la que realizan la mayor parte de los estudios. Se utiliza un espectrofotómetro y lo que hacemos es evaluar 3 parámetros. L, que representaría la luminosidad, va de 0, que sería el negro, a 100, que sería el blanco, y los parámetros A y B. Y si los sustituimos en la fórmula que aparece en la diapositiva, conseguimos ver los cambios de color que hay al principio del tratamiento, durante y después del tratamiento. Y resulta interesante que se emplee esta forma de medición objetiva porque en los estudios lo que se ve es que el ojo humano solo es capaz de percibir cambios de color por encima a 2,6 y 3,3, en torno a 2,6 y 3,3 delta D. Por tanto, aunque exista una variación del color, porque objetivamente lo estamos comprobando, el ojo humano solo percibe aquellos tonos superiores a 3 delta D, según la fórmula matemática. Hablando un poquito de los resultados o de qué factores tenemos para predecir los resultados, saber que el blanqueamiento es limitado. Debemos decirle a los pacientes que existe una limitación individual, cada paciente responde de una forma distinta al tratamiento. A pesar de esto, sabemos que cuando un diente es más oscuro no significa que no vaya a blanquear, al revés, un diente más oscuro blanquea más, un diente más amarillo blanquea más que aquel diente que es grisáceo. También hay estudios que hablan de que existe un mayor blanqueamiento en mujeres que en hombres, pero esto aún no se ha comprobado, se necesita más evidencia. También que los pacientes de mayor edad responden peor al tratamiento y esto se debe a que hay un aumento de la matriz inorgánica y que el peróxido de hidrógeno se hace menos permeable en el esmalte. También que cuando hay manchas blancas de fluorosis no se van a eliminar, sino que se van a camuflar un poquito, y cuando tenemos una tinción intensa por tetraciclinas debemos decirle al paciente que requiere de un tratamiento prolongado, va a ser más complicado y puede ser un tratamiento blanqueante de 3 a 6 meses. A pesar de que el blanqueamiento es un tratamiento seguro y eficaz, también debemos tener en cuenta que existen unos efectos secundarios, por ejemplo la erosión, un aumento en la porosidad o una mayor rugosidad del esmalte son efectos que suelen aparecer tras el blanqueamiento y esto puede influir en una mayor adherencia del biofilm. También pueden existir quemaduras químicas y para esto hay que tener especial cuidado en el blanqueamiento en clínica, realizar ese aislamiento absoluto del que hablábamos, y en el blanqueamiento domiciliario intentar que las férulas se adapten lo mayor posible al diente y que no vaya ningún tipo de producto hacia los tejidos blandos. También la irritación gingival es muy frecuente, pudiendo llegar incluso a provocar recesiones, pero cuando hablamos de blanqueamiento y de efecto secundario, lo primero que se nos viene a la cabeza es la sensibilidad. La sensibilidad afecta a 2/3 de los pacientes que se someten a un blanqueamiento y se cree que una mayor concentración de peróxido de hidrógeno lo que hace es generar un mayor estrés oxidativo y a mayor estrés oxidativo se genera una respuesta inflamatoria en la pulpa, liberando los siguientes mediadores de inflamación como las prostaglandinas. Es importante tener en cuenta entonces el uso de desensibilizantes que hacen reducir la excitabilidad de las fibras nerviosas o ocluyen los túbulos dentinarios. Pero ¿cuándo empleamos los agentes desensibilizantes? Muchos estudios hablan de que se encuentran resultados muy buenos cuando aplicamos el agente desensibilizante antes del tratamiento, pero lo que sí que nos dicen es que no es que aumente, no es que disminuya la prevalencia de la sensibilidad, sino que disminuyen los síntomas. También existen resultados buenos y satisfactorios en cuanto a sensibilidad si lo aplicamos durante el tratamiento o después. Y existen diversas teorías que lo que hacen es proponer
incorporar el agente desensibilizante al agente blanqueante, porque así se ahorrarían ese paso previo de tener que realizarlo antes, durante o después. Vale, este estudio del Journal of Dentistry que hay a la derecha de la diapositiva, lo que nos dice es que la incorporación del agente desensibilizante simultáneamente con el agente blanqueante no es efectivo, y la explicación podría estar en que el peróxido de hidrógeno tiene un peso molecular muy bajito y difunde muy bien en la estructura del diente y llega antes a la pulpa que el agente desensibilizante. Para cuando el agente desensibilizante ha llegado, ya se ha desencadenado una reacción inflamatoria, por lo que no tendría efecto. Para acabar y resumiendo un poquito todos los puntos, decir que lo primero de todo es un buen diagnóstico de las decoloraciones nos lleva a un buen tratamiento, que el blanqueamiento en clínica y domiciliario ofrecen resultados comparables, satisfactorios y comparables, que debemos informar a los pacientes de los nuevos métodos de blanqueamiento que hay, hablarle de los riesgos y de los beneficios para así pues que puedan elegir abiertamente teniendo toda la información, que existe una respuesta individual al tratamiento blanqueante y que esto lo deben conocer. Las expectativas muy altas pues, pueden incluso arruinar el tratamiento. Conocer los efectos secundarios nos lleva a poder prevenirlos o al menos a tratarlos rápidamente. Y por último, que tenemos que tener en cuenta el uso de desensibilizantes. La sensibilidad es un efecto muy común y podemos usarlo antes, durante o después, pero tener en cuenta que nunca simultáneo porque no va a ser efectivo. Bueno, y hasta aquí la charla sobre blanqueamiento. Muchas gracias por haberme invitado y nada, es un placer.